Muy bien, buenas noches, buenas noches. Como cada martes a las 9 de la noche, doctor Lector les da la más cordial bienvenida aquí en esta sala de Zoom, en donde tendremos unas charlas muy interesantes, en donde nos acompañan miembros de AMSA, presididos por la doctora Hildaura Rolón Garrido, a quien le voy a dar la palabra para que nos presente a la invitada de esta noche. Adelante, doctora Hildaura, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, muchas gracias como siempre al doctor Lector por el espacio y darnos la oportunidad como Asociación Mexicana de la Salud para el Adolescente de compartir los saberes y hemos sido amigos las dos asociaciones a lo largo del tiempo. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Diana Lilia, que es licenciada en Psicología de la UNAM, con un posgrado en el IPN en programa de neurolingüística, diplomada, muchos diplomados en sexualidad humana, en atención integral para los adolescentes, en manejo de grupos integrados en salud, diplomada en mindfulness, compasión y comunicación, socia fundadora del Centro Integral de la Atención para Adolescentes, socia y ex secretaria de la mesa directiva de AMSA, miembro en la Coordinación Nacional para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil. Su experiencia profesional ha sido estar adscrita al equipo multidisciplinario PREA, Programa Educativo para Adolescentes, jefa del primer departamento de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital de la Mujer, etcétera. Es psicoterapeuta y conferencista desde hace 30 años, una gran persona, una gran amiga, y bueno, somos compañeras de la asociación. Les dejo con Diana, por favor. Ok, pues buenas noches, un placer, gracias por invitarnos a estas reuniones y por hacer presente a AMSA. Y díganme si se ve mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí se Sí, Sí, se ve, ve sí se ve. se ve muy bien, perfecta. licenciada. Sí. Ok, pues bueno, vamos a hablar de un tema que es compasión y gratitud. O sea, ¿por qué tendríamos que hablar de compasión y gratitud? Porque pues el mundo está lleno de compasión y gratitud hoy día, ¿no? O sea, estamos súper compasivos, súper agradecidos, ¿cierto? No, la verdad es que no. O sea, tenemos una situación muy complicada en este momento. Tenemos cerca de 56 guerras activas, ¿sí? En todo el mundo. Tenemos 130 conflictos armados en todo el mundo. Tenemos un nivel de inestabilidad, o sea, mucho más alto que desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué tendríamos que hablar de compasión? ¿Será porque lo necesitamos? Pregunto, ¿verdad? O sea, es sumamente importante hablar de esta situación de la compasión y la gratitud, porque son habilidades socioemocionales cruciales en nuestras vidas, ¿sí? Y si son habilidades, pregúntense, ¿nacemos con ellas o las tenemos que aprender? ¿Influyen en nuestra salud mental? Claro que sí. O sea, estas dos cosas, la compasión y la gratitud, influyen en nuestra salud mental. Tenemos hoy día una crisis en situaciones de salud mental. Tenemos una pandemia que no se habla de ella, que es en relación a la ansiedad, a las crisis de pánico, al estrés crónico, o sea, a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y tenemos relaciones interpersonales y en vez de bienestar, pues tenemos un malestar social, ¿cierto? Entonces necesitaríamos abordar más la compasión y la gratitud. O sea, no son valores morales. Quiero que quede claro, la gratitud y la compasión no son valores, sino son procesos psicológicos que se tienen que aprender, procesos sociales, culturales, educativos que se pueden desarrollar. Sí, entonces hablaba yo pues de estas 56 guerras en donde pues lo que menos manifiesta la humanidad es compasión, lo que menos manifiesta la humanidad es gratitud. Sí, no tenemos esa afinidad, nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a estas situaciones bélicas y entramos en una situación de pues ya que no nos queda de otra. O sea, ¿cómo le hacemos? Yo no puedo hacer nada. Sí, claro que podemos hacer mucho. O sea, ¿qué es entender la gratitud? Y grábense esta parte, la compasión y la gratitud son habilidades socioemocionales.
¿sí? Entonces, por ahí tenemos que avanzar, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces acá? Me regresé, ¿sí? ¿Cómo podemos considerar la compasión? Pues es una capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno y sentir el deseo de aliviar. Si lo reconozco y tengo la sensación de quererlo aliviar, entonces estoy hablando de compasión. Por eso no todo mundo puede ser compasivo y agradecido, porque si estas capacidades principales, primero, no lo reconozco, no reconozco el sufrimiento ajeno y no siento el deseo de aliviarlo, entonces no estoy hablando de compasión. Muchas veces decimos, es que parece que no le importa, es que como que no siente, ¿sí? Pero en realidad son habilidades que hemos estado perdiendo. Sí, o sea, hemos estado perdiendo y ahí hablaremos, si nos permiten, la siguiente semana de este choque de generaciones, que es un tema sumamente interesante, porque de ahí podemos entender por qué se han ido perdiendo estas capacidades de reconocer el sufrimiento ajeno y sentir el deseo de aliviarlo. Entonces, si nosotros definimos desde la parte psicosocial, ¿qué es la compasión? Pues es una capacidad de reconocer el sufrimiento de otros. Implica sentir empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona y básico tener el deseo de ayudar, ¿sí? Pero si yo no lo reconozco, yo no reconozco que la otra persona tiene carencias, necesita una solidaridad, necesita empatía y no tengo el deseo de ayudar, entonces no hay compasión. ¿Sí? Y esto creo que lo podemos identificar muy bien al interior de nuestras vidas familiares, laborales, sociales. ¿Sí? Entonces, incluye dos dimensiones. ¿Cuáles son estas dos dimensiones? La parte emocional, estar atento a lo que el otro siente. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces hoy escuchamos que los sector salud, el sector educativo, por decir los más fuertes, es que son insensibles al dolor? Yo me estaba muriendo en la sala de urgencias y nadie me hizo caso. Son una cantidad de condiciones. No podemos ser compasivos con todos. No podemos ingresar a todos, ¿verdad? Sobre todo los que trabajan o trabajamos en algún momento en áreas, de urgencias, en áreas hospitalarias. Pero si estas dos dimensiones, que es la emocional y la conductual, que es actuar para aliviar el sufrimiento, no se complementa la compasión. O sea, atento a lo que se siente, lo identifico y actúo para aliviar el sufrimiento. Desde la psicología, esta compasión está relacionada con la empatía, ¿sí? Y con la solidaridad. Veamos nosotros, o sea, veamos como país qué está sucediendo. O sea, nos tienen catalogados a México como uno de los países más solidarios, ¿cierto? Siempre se dice que somos muy solidarios. Y yo les digo en las conferencias que doy, sí, el problema es que tienen que temblar. No, o sea, el problema es que tiene que haber un terremoto o tiene que haber una desgracia para ser solidarios. Y entonces nos desbordamos y damos las tortas y entonces hacemos comida y entonces llevamos medicinas que todo el mundo tiene. Sí, o sea, cajas de medicinas y ropa y todo. Somos solidaridad, solidarios, ¿sí? Pero eso no implica ser compasivos, ¿cierto? ¿Cuántas veces se han donado ropa, por ejemplo, vestidos de novia? ¿No? O sea, me deshago de lo que no me hace falta. O sea, eso no es ser compasivo. Tal vez pueda yo intentar ser solidaria, ¿sí? Pero esto está relacionado con la solidaridad y favorece conductas psicosociales como la ayuda, la cooperación y la solidaridad. Si se dan cuenta, la compasión incluye muchas cosas. ¿Sí? Y además, insisto, lo que les decía al principio, es una situación que tenemos que aprender o que debemos aprender o que queremos aprender o que necesitamos retomar para poder tener sociedades y comunidades más compasivas. ¿Sí? O sea, les hablaba de esta situación en nuestro país. Pues bueno, o sea, si hay 56 guerras activas, 130 conflictos armados, o sea, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? O sea, no entramos dentro de las guerras activas, a Dios gracias, ¿sí? Pero se considera como una guerra civil entre cárteles, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué? O sea, ¿nos hace excluyentes de tener un conflicto?
Claro que no. Estamos catalogados como uno de los países con un mayor índice de conflictos. Y esto lleva a la compasión y a la gratitud. ¿Sí? O sea, tenemos desapariciones, homicidios, tensiones geopolíticas. O sea, en 2026, ¿sí? Se hizo un estudio que implica una situación que no es empática. Bueno, estamos en el lugar número 12 de los países más felices del mundo. En el país, o sea, en el número 12. Tenemos un montón de conflictos, un problema de no solidaridad, pero estamos felices. ¿No? O sea, somos felices los mexicanos, ¿sí? Y eso, o sea, habla de una situación incongruente, ¿sí? Porque no soy compasivo, o sea, no quiere decir que no sea feliz, ¿verdad? Pero sí que reconozca que hay otros que no lo son y que requieren de la compasión. Veamos entonces. ¿Qué sucede entonces con los beneficios de la compasión? Si todos fuéramos con un poquito compasivos, fíjense lo que sucede a nivel individual. Reduce el estrés y la ansiedad. Yo les hablaba que es una pandemia oculta. No tenemos cifras. Se estima que en el mundo de cada 10 personas, 9 tenemos ansiedad y estrés crónico. Se estima, porque son cosas que no se analizan. Estados Unidos analiza todo y hace estudios cortitos y todo, pero a ver, si nosotros somos felices, estamos bien solidarios, o sea, entonces no tenemos estrés y no tenemos una situación de ansiedad. No nos consideramos como una situación de problemas, o sea, ante todos estos conflictos que vivimos, también a nivel individual aumenta el bienestar emocional. ¿Sí? Si somos compasivos, y esto ha sido estudiado ahora en estas modalidades de neurociencias, cuando las personas emiten más compasión, ¿sí? O sea, hay una bioquímica ahí que aumenta, o sea, las endorfinas, la dopamina, reduce el cortisol. Entonces, al ser compasivos podemos disminuir incluso conductas agresivas. Estamos en un mundo violento, totalmente violento. Ya no podemos ver a la otra persona porque, o sea, si yo tengo estrabismo y la veo, me dice, ¿por qué me ves feo? No, o sea, desde la nada, ¿sí? ¿Cómo estás? Pues estoy, ¿por qué? ¿No? Respondemos de una manera totalmente abrupta y agresiva. Y a nivel social, ¿qué implica como beneficio de la compasión? Pues mejora las relaciones interpersonales. Esto sonaba muy bonito hace 10 años. Dábamos cursos de cómo mejorar las relaciones interpersonales. Ahora hay las relaciones entre celulares, sí, o sea, no entre personas, entre aparatos electrónicos. Nos hemos dejado de saludar, de convivir, de conocer, sí. Y esto también, la compasión fortalece la cohesión social. Podríamos hacer mucho si fuéramos un poquito más compasivos y promueve comunidades más solidarias. Tenemos muchos beneficios con la situación de la compasión. ¿Qué tenemos entonces acá? Pues algunas sugerencias, ¿no? Implican, creo que ya me avancé como mucho, perdón, pero bueno, me regreso, ¿sí? ¿Qué pasa aquí a nivel de la espiritualidad? Pues son situaciones que se hablan en todas las tendencias espirituales. En el budismo, la compasión funge como el principal valor dentro de esa espiritualidad o dentro de esa religión. La Biblia menciona que el atributo de Dios es tener misericordia y piedad. El cristianismo, amor hacia el prójimo. O sea, todo eso genera un bienestar. Esto no es nuevo, lo de la compasión, y es algo que hay, seamos lindos y amorosos. O sea, el amor es una situación que nos genera un bienestar. La compasión nos genera un bienestar. Pero tenemos que estar alertas, atentos y descubrir nuevamente que esas cosas nos pueden dar una gran armonía. ¿Sí? Ahorita acabamos de pasar un evento dentro de la espiritualidad, pues bueno, que se maneja a nivel mundial en todas las religiones. ¿Sí? Y eso genera una situación de compasión, ¿no? Para muchos. Para los ateos, pues no, pero de todos modos, todos tenemos una parte espiritual, todos tenemos la necesidad de creer en algo, en los cuarzos, en las montañas, en la muerte, en las nubes, en lo que sea, todos tenemos esa necesidad.
Y entonces esta compasión nos puede abrir muchos caminos si nosotros podemos volver a retomar esa situación. Tenemos entonces aquí que reconocemos la situación del valor, lo positivo que recibimos, ya sea de otra persona. O sea, al ser compasivos, podemos hacer esto, tener esa capacidad de reconocer en el otro su necesidad, ¿sí? Y esto nos va a abrir caminos. El reconocimiento cognitivo nos da la pauta para darnos cuenta. ¿Sí? Una cosa es, sí, reconozco que el mundo está violento, reconozco que las personas necesitan algo, pero a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, o sea, reaccionamos, ¿sí? Y es una respuesta emocional el agradecimiento, pues sí, claro que es una respuesta emocional, ¿sí? O sea, sentir agradecimiento, sentir, ¿sí? ¿Dónde lo sentimos? Pues en alguna parte del cuerpo físico. ¿Sí? ¿Dónde están las emociones? Pues bueno, hay quien habla, los neurocientíficos dicen que pues es una sustancia, ¿no? Una bioquímica, siempre se nos ha relacionado los sentimientos y las emociones con un corazoncito, ¿no? Ay, es que yo te quiero, ¿no? Difícilmente decimos te quiero, o sea, con el cerebro, o sea, te quiero, ¿no? Hacemos corazoncitos. O sea, reconocemos, nos damos cuenta que la otra persona requiere agradecimiento, ¿sí? La gratitud es una de las emociones más estudiadas que tiene un impacto en el bienestar de las personas. Ahora se colocan electrodos y entonces se ven las ondas en el cerebro, cómo se modifican las áreas del cerebro cuando la persona emite gratitud o emite una situación de agradecimiento hacia otras personas o hace un acto compasivo. Se ha estudiado y de las cosas que más se han estudiado se ha visto cómo cambian. ¿Sí? Las situaciones bioquímicas, toda la actividad eléctrica al momento de poder ser agradecidos, ¿sí? Antes nos decían, o sea, nos daban algo y nos decían nuestros papás. ¿Cómo se dice? Nos daban un dulce, nos abrían la puerta, nos daban una mochila, nos daban el paso y, o sea, y luego nos decía la mamá o el papá o un adulto, ¿cómo se dice? Gracias. Una palabra mágica. Hoy lo hemos perdido, claro. ¿Sí? Ustedes lo ven, ustedes son muchísimos pediatras y ustedes ven la edad del individuo a más corta edad, ¿sí? O sea, antes la mamá le decía al niño, ¿no? Dale las gracias al doctor, ¿no? Casi lo regresaba ahí de una vez, dale las gracias, ahora, ¿no? Ya, ni siquiera, ni la mamá ni el niño. O sea, la palabra gracias pareciera ser que ha desaparecido. ¿Sí? Entonces, si no tenemos la palabra presente, pues menos vamos a detectar la sensación de ser agradecidos, ¿sí? O sea, un gracias se siente, ¿cierto? Cuando en realidad lo pensamos y lo percibimos para agradecerle a otra persona. Hoy nos hemos dedicado a mandar imágenes, ¿no? Y allí aparecen en nuestros WhatsApp, reenviado. No, ay, sí, todo un boom, dale, órale, ¿sí? O sea, perdimos esa sensibilidad de cercanía, ¿sí? De darnos cuenta. Obviamente perdimos la sensación de ser agradecido. ¿Cómo para qué? Sí. Ya ni siquiera damos los buenos días, mandamos una imagen, ¿no? Y en estos grupos, ¿no? Familiares o de trabajo, ¿no? Y la vela perpetua y entonces todo ahí, ya hay gente que ni siquiera los ve. ¿Sí? Se saturan los teléfonos, o sea, como si ya mandarla implicara, o sea, una situación de gratitud, cuando a veces una llamada o algo muy personalizado, mira, vi esta imagen y pensé en ti. Con que hiciéramos eso ya estamos haciendo un énfasis en que la persona es algo específico para mí. Y eso se agradece, ¿sí? Vivimos un enorme vacío emocional. ¿Sí? Una enorme soledad que en realidad es desolación, ¿sí? Pero les digo, es como estar en el metro, en un vagón en donde caben 400 personas y sentirme solo o sola. Eso es desolación. No estoy sola, ni estoy solo, ¿sí? Pero me siento solo, entonces es desolación, ¿sí? Y ahí la gratitud, ahí la compasión no se hacen presentes, ¿sí?
Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la gratitud? Ya vimos los beneficios de la compasión. A nivel individual aumenta la felicidad. La felicidad no es una meta, es que quiero ser feliz, ¿no? Es que quiero ser flaca, es que quiero ser bonita, es que quiero ser exitosa. O sea, la felicidad no es una meta. La felicidad es un estado. ¿Puedo estar en una situación conflictiva y tener un estado de felicidad? Por supuesto que sí. ¿Me hace feliz? O sea, ser agradecido, pues le hace feliz a la persona que le doy las gracias, ¿no? Pero a mí también me compensa. Mejora la autoestima, la gratitud, por supuesto. ¿Qué tanto me quiero? ¿Sí? No es que tanto me quieren los demás. Si yo me quiero, me respeto, me atiendo, ¿sí? Y eso es una situación importante de reflexionar, sobre todo en el área médica. No somos agradecidos con nuestro cuerpo. Somos el personal de salud, somos el personal más enfermo. O sea, damos salud y somos el personal más enfermo, con mayor índice de adicción, sobre todo al alcohol, ¿no? Mucha parte médica. Tenemos una gran cantidad de estrés y de depresión y de ansiedad. Entonces, eso implica que la parte médica que estamos, entre comillas, capacitados para dar para un bienestar al otro, pues no empezamos con nosotros mismos. No somos agradecidos con nuestro cuerpo, ¿sí? Esta parte de que en estos foros a mí me dio mucha felicidad poder participar en esto, porque son un grupo de gente que se dedica a hacer otra cosa que es unir, ¿no? En vez de desunir. O sea, unen, leen, comparten, tienen grupos, o sea, de un nivel, ¿sí? Y aceptan gente de otro nivel, ¿no? Y eso es muy bonito, porque eso nos genera un aumento de la felicidad, de la dicha del compartir. A nivel social, la gratitud también fortalece vínculos afectivos. ¿Qué implica esta imagen? ¿Qué sentimos cuando vemos a alguien que abraza? ¿Sí? Por ahí se han dado muchos videos y se ha extendido la gente que pone un letrero, ¿no? ¿Me abrazas? ¿No? Persisten y entonces lo vemos así de, "Mm, ¿qué? Te abrace pues si no te conozco." Y por ahí, después de 200 personas, hay alguien que llega y abraza a la persona. Y decimos por aquí que lo que hace el mono grande hace el mono chico, ¿no? Así les digo de repente. Entonces yo ya vi que ahí ese cuate está, alguien lo abrazó y es bonito y entonces ya van y empieza a ir la gente y empieza a asistir. Es una emoción el que toques a la persona, ¿sí? Por ejemplo, en los consultorios, pues llegaban las personas y, hola doctor, o la enfermera. Ahora es no sea que me vayan a demandar. En las escuelas no pueden tocar a los niños, ¿sí? Maestro, no sea que me vayan a grabar y vayan a decir que abuso, que esto, o sea, tenemos un enorme miedo por hacer esto, un simple abrazo. O sea, ¿cómo cuando alguien fallece, qué haces? Pues abrazas, mejor te callas, no dices nada, es lo mejor que podemos hacer. No digo nada, simplemente aquí estoy. Un abrazo implica muchas cosas. Por eso hablo de fortalece los vínculos. Genera reciprocidad. Generalmente cuando somos agradecidos, las otras personas empiezan a ser agradecidas. Si yo persisto y digo buenos días, voy al checador y entonces, hola, ¿cómo están? Buenos días. Nadie me contesta. ¿Qué hacemos? Ay, ya para la otra ya ni le saludo. Pero si persisto, llegará el momento en que me digan, buenos días, ¿no? Me devuelvan lo positivo y no porque me lo devuelvan, sino porque hacemos como una ola expansiva, ¿sí? Con las personas. Mejora la comunicación y la convivencia, sí. Tenemos otras formas de comunicarnos hoy día. Y eso nos está apartando de estos contactos físicos que nos generan mucho agradecimiento y mucho bienestar. Entonces, donde los factores sociales que implican, o sea, que nos ayudan a que podamos ser compasivos y agradecidos. ¿Dónde empieza esto? Es en la familia, ¿sí?
Ahí se modelan las conductas desde la infancia. Yo no voy a decir gracias o yo no voy a ser compasivo si yo no lo viví, si yo no lo vi de mis papás. O sea, mis papás son agradecidos, me insisten en que diga gracias, voy a aprender. Si yo veo ahorita, después lo veremos en las generaciones, la siguiente plática, o sea, estas generaciones de ahora de los niños están observando y están regresando a esa situación de compasión y gratitud, ¿sí? Con los abuelos, ¿no? Que están siendo, o sea, criados por muchos abuelos. Entonces, en la familia se modelan estas conductas desde la infancia, son básicas las familias. La cultura define cómo se expresan, sí. Ustedes recordarán en los mundiales, ahora que viene este mundial, cómo los asiáticos, ¿no? Los japoneses, o sea, hacían tendencia, ¿no? O sea, traen su bolsa, ¿no? En los estadios. Terminan y recogen la basura del vecino, porque ellos, para empezar, no tiran basura. Pero ellos llegaron a un lugar limpio y hacen una acción de agradecimiento por el lugar y recogen la basura. Eso es algo que se modela en la cultura, ¿sí? O sea, en esta cultura nosotros tenemos todo lo contrario, ¿sí? Hay que ir a ver una premiere en un cine y brincar basura en los pasillos. O sea, tiramos una cantidad estratosférica de basura, dejamos un cochinero en las salas de cine, ¿sí? Porque hay alguien que limpia, ¿no? La educación, o sea, es otro factor que fomenta habilidades emocionales de gratitud y de compasión. Insisto, esto se ha perdido, ¿sí? Nosotros queríamos a nuestros maestros, generalmente son con las personas que convivíamos, ¿sí? Nos acercábamos, maestra, maestro, ahora o sea, de verdad se ha hecho una barrera para poder interactuar con las personas. Otro factor son las experiencias personales. Generalmente las situaciones difíciles nos hacen ser más compasivos, ¿sí? Insisto, México sabe lo que es un terremoto, ¿sí? Pero pues no tendríamos que esperar a que ocurriera un terremoto para ser compasivos y solidarios, ¿no? Pero estas situaciones difíciles pueden aumentar la sensibilidad hacia otros y hacia otras, ¿vale? Veamos entonces. La compasión, ¿cómo la podemos practicar? Pues escuchar a quien sufre, ¿no? 3 minutos, tampoco me voy a estar ahí 2 horas, ¿no? O 4 horas escuchando su problema. A veces con una sola palabra, con una sola atención, una sola vista, observar a la persona, ¿sí? O sea, en las instituciones de salud gubernamentales, ¿de qué se queja la mayor parte de las personas? Es que la doctora o el doctor ni me vio. O sea, llegó y así estaba notando, ni me vio. Podemos escuchar a quien sufre, podemos verlo, podemos ayudar a personas necesitadas y no implica que nos quedemos sin quincena, ¿verdad? A lo mejor salgo ahorita que hace mucho calor y pasa el de la basura y le ofrezco un vaso de agua o una botellita de agua por recoger la basura, ¿no? Hace ratito, o sea, agradecía yo en función de la gratitud donde voy y como, pues la persona que nos asiste en la comida, me da un poquito de romeritos, ¿no? No hizo eso de comer y me da romeritos y así de, me evocó a mi mamá, mis recuerdos de que en estas fechas hacía romeritos y entonces, pues eso se agradece, wow. O sea, me hizo en un viaje de sabor recordar estos momentos con mi mamá que ya falleció y que hacía esto. Eso es un espacio de gratitud, ¿sí? El perdón, pues eso es diplomado, maestría y doctorado. Para perdonar se necesita de verdad todo un proceso. Pero podemos ser solidarios, o sea, a lo mejor escucho y soy solidario, pero no soy indiferente. Hoy día hay tantas desgracias, tantos accidentes, tantos asaltos y permanecemos ocultos, pero permanecemos presentes a grabar por morbo, ¿sí? O sea, grabamos. ¿Qué hacemos? Lo subimos en nuestras redes, no nos interesa. Mira, mira, asaltaron a esa persona. Mira, la golpearon. ¿Y tú qué hiciste? O sea,
fomentaste esa situación de violencia, pero ¿qué hiciste? Pues como dicen por ahí, si no puedes hacer algo, pues mejor no hagas nada, ¿no? Pero lo haces, lo repites. Entonces, la gratitud, pues es expresar esa palabra de manera consciente, un gracias consciente, un gracias sentido, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para agradecer? Una cosa bien sencilla antes de que te duermas, y hazlo ahorita. Te pido que pienses en 3 cosas que te hayan sucedido en el día que puedas agradecer. Piénsalo. Ahorita, siendo 9:30. Ya pasó todo un día. ¿Qué es 3 cosas que tengas que agradecer o que puedas agradecer? Para empezar, que estamos vivos, ¿no? ¿Cuántas personas mueren al día? A lo mejor tomaste algo refrescante durante la tarde. A lo mejor te habló un familiar, te saludó. A lo mejor podemos compartir esta información y pues es algo de agradecerse, ¿sí? Entonces, con que hiciéramos eso todas las noches, 3 cosas por las que estuviéramos agradecidos. Y al despertar, pues gracias por tener una cama, ¿no? Por abrir los ojos, por haberme tapado calientito en mi almohadita, ¿sí? Es valorar lo cotidiano. Entonces, si juntamos la compasión y la gratitud, podemos practicarla de una manera más amable, más amena, ¿sí? Y entonces podemos hacer más compromisos para tener más adaptación como sociedad que tanto nos hace falta. Definitivamente nos hace mucha falta ser compasivos y ser agradecidos. Pues aquí están algunas sugerencias para ustedes que leen mucho. Hay muchísimo material, muchísima información. O sea, la práctica de la compasión es un psicólogo europeo que se dedicó, bueno, cuando ven la historia de esta persona, pues bueno, él tiene toda una historia de estudio de la compasión y la gratitud, sobre todo más de la compasión. Y este, del libro de la gratitud, pues es como tips que te va dando para que tú puedas ser un poquito más agradecido en la vida, ¿no? Que yo digo, bueno, pues qué bueno que haya estos libros, ¿no? Pero insisto, la gratitud y la compasión son procesos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pero no está de más que podamos tener una ayudita, ¿no? Con estas lecturas. Pues bueno, con esto pues vamos haciendo como las conclusiones. La compasión y la gratitud son habilidades que se aprenden y se fortalecen. Mejoran tanto la vida personal como social. Promueven una sociedad, perdón, más empática, saludable y humana. Esto último, insisto, y es con lo que empecé. O sea, no tenemos empatía, nos estamos volviendo apáticos, somos una sociedad enferma y somos una sociedad que ahora con las inteligencias artificiales estamos perdiendo la situación humana. ¿Sí? O sea, perdemos el contacto como humanos y dependemos mucho de las situaciones de tecnología que no está mal, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que somos personas y que necesitamos una interacción para tener una vida social más integrada, ¿sí? Conocernos más, aprender, nunca dejamos de aprender. Y pues bueno, o sea, a lo mejor así podemos hacer de gala la última encuesta que hicieron estamos, insisto, en el país número 12 de la sociedad más feliz, los mexicanos. ¿No? Es una incongruencia, ¿no? Yo no digo que no seamos felices, pero estamos viviendo situaciones muy complicadas, ¿sí? Pero cuando nos encuestan, no, antes muertos que sencillos, o sea, tenemos que, ¿eres feliz? Sí, sí, sí. Oye, ¿te hizo feliz? Sí, todos somos, pero órale, dichosos, ¿no? ¿Te gusta lo que haces? Uy, sí, aunque seas grosero, ¿no? No, no amable con las personas que atiendes, pero somos felices. ¿Sí? Necesitamos volver a reintegrarnos y necesitamos volver a reconocer la compasión, a fomentar la gratitud. ¿Cómo? Pues con las personas que tenemos cerca. Quien tiene hijos y todavía están en formación, pues vale. ¿Sí? Quien tiene compañeros que a lo mejor llegan con su carota todo el día al trabajo, pues a lo mejor entender qué está sucediendo y pues ser un poquito más empáticos con esas personas y irlos integrando. ¿No? Con estos tips que yo les daba, simplemente saludar, agradecer.
¿Por qué no le llevo un dulcito, no? O sea, ah, mira, te traje un dulce y pensé en ti, a lo mejor eso le quita un poco la amargura de su cara, de su vida. Sí, podemos hacer muchas cosas. Pues bueno, este es así muy rápidamente el contexto de la gratitud y la compasión, pues un pequeño bosquejo de todo lo que podemos hacer y poder retomar de alguna manera estos dos componentes que son, creo yo, básicos para tener un bienestar, una estabilidad, una armonía entre profesiones, entre personas, entre familias. O sea, necesitamos volver a tejer las redes de la compasión y la gratitud. Pues bueno, yo agradecida con ustedes y pues estoy atenta para lo que ustedes quieran compartir y podamos platicar. Diana, muchísimas gracias por compartirnos tanto. Creo que queda como la introducción a temas grandiosos, ¿no? Y es como ese saborcito de como humanidad, en qué momento nos fuimos perdiendo, en qué momento dejamos de tocarnos incluso con la mirada. Sea, en la tecnología, este es el movimiento que hacemos. Ujú. Entonces le enseñamos al cerebro a que todo pasa a esa velocidad. Y cuando entramos en contacto con el otro, lo que me está diciendo también empieza a pasar así. Esto es lo que falta todavía estudiar, de cómo nos va alejando del sí mismo. ¿Tienes aquí comentarios y alguna pregunta? ¿Cuáles consideras que son los grandes desafíos para la gratitud y para la compasión hoy? Híjole, pues lo básico. O sea, primero observar, ahora vemos. No observamos, son cosas diferentes, ¿sí? ¿Mm? O sea, ¿viste a la señora que pasó? Sí. O sea, ¿qué color de blusa tenía? No saben. Yo les pregunto cuando doy conferencias a los chicos, les digo, a ver, ¿de qué color tienes los ojos? Si voltean a ver al de al lado, ¿de qué color los tengo? O sea, ni siquiera percibimos el color de ojos y nos vemos diario. O sea, nos observamos en un espejo, nos peinamos, ¿sí? No nos observamos, nos vemos, ¿sí? Ujú, ¿Escuchamos o oímos? Oímos, ¿sí? Oímos que pasan muchas cosas, pero en realidad ponemos atención y escuchamos. Creo que esos son los desafíos. Lo que comentabas, doctora, ahora es esta parte, hay un estudio por ahí que leí y yo me quedé impactada por allá en las comunidades europeas donde están analizando a niños pequeños. ¿Sí? Que ujú, están muy en contacto con las tabletas y con los celulares, que ahora son las nanas, ¿no? O sea, para que lo vemos en todos lados. O sea, se la planta, ya está ahí de orejitas y muy monas, para que se las pongas ahí o en los coches, para que vayan viendo esto. Qué bonito, ¿sí? Pero hay estudios en donde los niños pequeños de 2 años, un año, año y medio, observan al papá, observan a la mamá y le hacen así. Y entonces cuando yo lo platico, la gente se ríe. Y yo les digo, es que no es de risa. O sea, el niño no comprende, no tiene una madurez neurológica. Y entonces para él, esto que hace en el teléfono, y pasa una, y pasa otra, y pasa otro monito. O sea, veo a mi papá y entonces quiero que desaparezca. Y quiero que aparezca mi mamá. Y entonces lo desaparezco y hacen así. Eso es gravísimo. Entonces, estos son los desafíos. Qué bueno y viva la tecnología. Yo hubiera sido genio si hubiera habido Google en mi tiempo. Sí, o sea, yo de verdad digo, wow. O sea, hacer estas presentaciones, le decía yo a mi hijo, le digo, es que yo me titulé con acetatos. Sí, o sea, esa fue mi titulación con acetatos. Sí, y tuve mención honorífica todavía, me mención honorífica, wow, y sí lo presumo. Hubiera sido genio, pero estamos perdiendo la esencia. Entonces, creo que ese es un desafío, volver a lo básico, ¿sí? Escuchar, ¿sí? Hacer 3 minutos de silencio, cierra tus ojos y observa, o sea, tu interior, ¿qué escuchas? De verdad se sorprenderán, ¿qué oyes? ¿Sí? Salte, abre tu ventana, si vivas en un 10.º piso o en una ciudad cosmopolita, o sea, ¿qué escuchas? Es una cantidad, cuando pones atención, o sea, el cerebro vuelve a activar esas cosas y eso es lo que necesitamos. ujú. Hay un ejercicio que hago en la universidad que a todos los estudiantes les pongo un antifaz, los pongo en filita
y los llevo hasta uno de los jardines, pero tienen que atravesar edificios completos. Entran en pánico, luego se dan por vencidos y al último edificio siente el piso, la temperatura, qué escuchas, por dónde crees que estás pasando y es su camino diario. Llegamos a un jardín y todos tirados en el zacate, pero todavía sin la vista. Y se Sí, dan cuenta cuántos pájaros, el sonido de los pájaros, la temperatura ambiental, los olores. O sea, en 40 minutos tienen que hacer contacto con todo menos y sin la vista, ¿no? es Cuando genial. con el celular, bueno, esto a qué nos refiere, ¿verdad? Como los grandes desafíos. Te sigo comentando. Dice, la educación recibida en la familia influye sin duda para que seamos empáticos. Es un comentario de Dulce Desde luego. María. Patricia Armijo dice, entonces lo ideal es poner saludos escritos más que imágenes, aunque a veces uno lo hace porque son más explícitas que solo saludar. Hermosa presentación. Para recordarnos que somos humanos, necesitamos estar conscientes de nuestras emociones. Edgar Grajeda Mata, felicidades, muy buenas reflexiones. Creo que la pandemia normalizó el llegar a un lugar y decir un hola general en lugar de un acercamiento personal, incluso con los pacientes. Gracias. Rosa María Vázquez Cázares, muchas gracias, licenciada Diana Lilia Gutiérrez Castillo, por su excelente ponencia, muy oportuna y necesaria. Doctora Diana, tiene razón, nos falta hacer más observaciones de lo que nos rodea. Gracias por compartir este tema tan interesante, Reina. Blanca Margarita Hernández, una conferencia excelente. Doy clases de bioética en la Escuela de Medicina y algo que precisamente refuerzo con mis alumnos es ver a los pacientes como un ser humano integral, tener compasión y empatía por el que necesita que lo vea, que lo escuche, que agradezcan la oportunidad de escuchar, de observar a quien está enfrente. Y Mariana Glusman, muchas gracias. Pues Son gracias por sus comentarios, de verdad yo soy la agradecida, pero miren, hablaban de esa parte, la primera persona que escribió, decía, entonces es mejor escribir que mandar imágenes. Yo creo que hemos abusado, ¿no? O sea, se ubican los emoticones. O sea, de verdad, o sea, explotaron las redes con los emoticones y los utilizamos. Estamos siendo, o sea, más flojos, ¿no? O sea, más flojos para todo. O sea, las tortillas llegan a la moto a tu casa, aunque la tortillería esté a 2 cuadras, ¿no? O sea, y tenemos esta tecnología y no la sabemos utilizar. O sea, mandamos las imágenes porque si yo pongo una carita de un emoticón así, ustedes perfectamente saben qué emoción es. Si pongo una así, la descubre. Si pongo una así, no ujú, tengo que decir que estoy enojado, triste o contento. Entonces, por eso fue muy agradado por mucha gente y lo mandamos. Pero fíjense, decía una persona, tenía unos pacientes que están en proceso de divorcio, de esos que no hay, de esos que no hay hoy día. Y decía, es que mi ex esposa no me deja ver a mi hija. Sí, o sea, nada más, o sea, tengo un ratito para ver, para hablar con ella o le mando mensajes. Le decía, ¿y por qué no utilizas ese momentito en hacer una videollamada? ujú. O sea, en vez de hacer un mensaje, ¿por qué no le haces una videollamada todos los días a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche cuando te le presten el teléfono para hacerte presente con tu hija? O sea, que te vea. Aprovecha la tecnología. No es lo mismo una llamada a una videollamada. ¿Sí me explico? Si yo hubiera dado esta charla y ustedes no me ven, ¿sí? O sea, es como, queda ahí, quién sabe quién es, ¿no? O sea, está hablando, ¿sí? Entonces necesitamos tener este contacto. Los seres humanos somos por naturaleza, o sea, necesitados del contacto, ¿sí? Esto que hablabas de que los chicos caminan y abortan misión, o sea, la primera se quitan el antifaz y entonces van como temerosos porque no estamos acostumbrados a que nos limiten uno de los órganos de los sentidos, ¿sí? Hagan lo mismo y tápense los oídos con los audífonos y caminen y se sienten raros.
nosotros, esta generación, pero o sea, nosotros vemos a todos con los enchufados con los audífonos caminando que te los llevas de corbata y ni siquiera se enteran, ¿no? Porque aparte va el volumen muy alto. Entonces, creo que sí requerimos volver a esta comunidad con nuestros cuerpos, atender las necesidades de nuestros propios cuerpos para empezar. ¿Qué me incomoda? ¿Qué siento para poder hacer eco, ¿no? De ser primero compasivos y agradecidos con nuestro cuerpo, ¿sí? Si alguna vez puedes hacer esto, agradécele a tus piernas. ¿Cuánto te sostienen? Agradécele a tu lengua, cuánto aguanta. Agradécele a tu estómago las malpasadas que les hemos dado a lo largo de nuestra vida. Agradécele a tu vejiga cuánto aguanta porque estás trabaja y trabaja y trabaje 8, 10, 12 horas y ni te acuerdas de ir al baño. Seamos agradecidos con nuestro cuerpo, ¿sí? Y pues ojalá que alguna semillita de estas reflexiones, de estas charlas, o sea, pues puedan ser de ayuda y podamos compartirlas, ¿no? O sea, esto sería genial. Hay una mano levantada, doctor lector. Ok. Sí, muy buenas noches. Bueno, Gracias, Diana Lilia, por tu plática y tu conferencia tan linda y que nos enseña, sobre todo a los médicos, a los pediatras, a tener gratitud y a ser compasivos. Pero yo me quedé con esta pregunta que hiciste, que te parecía que no es tan simple, que te decías, bueno, porque los mexicanos estamos en el lugar número 11 de felicidad y los gringos están en el número 25, 24 y tienen muchos recursos. Bueno, me quedé mucho y sobre todo en donde yo vivo, pues es Oaxaca, y hay toda una gama grande de factores que hacer. Yo te podría quizá ver que sí, yo veo mucha gente de las comunidades y son inmensamente felices con poca cosa o con muchas cosas o con todo. Pero te podría decir que los mexicanos percibimos como felices no porque la vida sea fácil, no porque si no somos felices, ¿cómo la enfrentamos? Hay varios factores, sobre todo somos felices por la importancia de que tenemos familia. Somos felices porque los pediatras vemos familias completas, vemos niños y vemos parejas, vemos muchísimo. También en mi comunidad, pues sí podríamos ser felices porque la tradición, la cultura de que es la historia del vivir día a día, de lo que es la comida, lo que son los textiles, tenemos esta parte. Los mexicanos tenemos una manera, los oaxaqueños tenemos una manera de ver diferente la vida. Tenemos aquí, yo te podría decir que a mí no me importa si el dólar sube, si el dólar sube, si el petróleo está a 8 horas, pues trato de ver, porque aquí yo tengo una manera de vivir de hace 4000 años que se llama tequio, trueque y guelaguetza, ¿sí? A mí no me importa si el galón está a 20 a $5. A lo mejor va a repercutir en que no me puedo comprar el carro como médico, o no me puedo sentir. Y no podemos olvidar el gran sentido de humor que tienen los mexicanos. Un gran sentido de humor hasta con la vida, ¿no? Hasta con la muerte. Influye muchísimo cómo platicamos con la muerte. La vida no vale nada, decían, y hay quienes dicen, carajo, ¿cómo pueden pensar así los mexicanos, ¿no? ¿Cómo puede decir en una canción y cómo pueden atreverse y cómo pueden hacer? Tenemos resiliencia, pues eso se lo dejo a usted, Diana, y a la doctora Hidalgo, que nos contestan si realmente tenemos, si tenemos un país sin problemas, hemos tenido problemas, bueno, pues desde antes, prehispánicamente, ¿no? Hemos tenido problemas de subsistencia del más fuerte, y además disfrutamos más simple, así como decía tú ahorita, mi querida licenciada, disfrutamos una charla, disfrutamos un taco, disfrutamos un buen mezcal aquí sentado con la maestra Conchita, disfrutamos una canción, disfrutamos. Todos los mexicanos somos felices por un tiempo, por poco, pero también somos tristes, ¿eh? También somos duelos, también somos deprimidos, también pero finalmente a lo mejor nos saca, no sé si sea resiliencia, nos saca no, a que no nos depriman, a que no nos, a lo mejor porque no tenemos un futuro, toda nuestra vida es el pasado, estamos llenos de museos, no vemos el futuro, vemos el aquí y el ahora nada más.
y no tenemos a lo mejor un futuro. Y entonces somos felices haciendo calendas, fiestas, mayordomías. Y bueno, yo te podría decir que por eso a lo mejor ocupamos el 11.º lugar. De una felicidad, pues no sé cómo la miden, no sé cuáles son los parámetros. Leí el artículo, pero no sé, creo que por ahí decía, ¿no? ¿Cómo era? Pues sí te podríamos decir que no es malo ser feliz. Realmente la gratitud también es muy especial. Gracias por enseñarnos y decirnos que la gratitud, ¿cómo podremos como médicos? Mi pregunta sería, ¿cómo puedo aprender a ser grato? ¿Cómo puedo ser grato? Va con el perdón, va con a perdonar la ignorancia, perdonar que mis pacientes, aceptar su, eh, este, ¿cómo se llama? Pues su capacidad para no comprenderme, aprender a no regañarlos. ¿Cómo puedo yo como médico aprender? ¿Qué me darías? ¿Qué ejercicios? Ya que con eso, como bien dijiste, no, no se inicia, no lo traigo, tengo que hacerlo como ejercicio día a día, ¿no? Con mis pacientes, con mis alumnos, con mis residentes. Pues gracias por la gran apertura, por la gran ventana que nos acabas de hablar. Y bueno, yo me quedo con ese sabor muy grato de que estés manejando, Diana, pues esto que nos lleva a ser más humanos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Pues mire, una reflexión. O sea, si bien sí la felicidad, yo no digo que, yo hablo de una incongruencia de repente, ¿no? O sea, donde las cosas sociales, las personales, o sea, de repente no empalman, ¿no? En una situación que estamos viviendo y no nada más en Oaxaca. Yo tengo la oportunidad he tenido la oportunidad de conocer su lindo estado y no nada más ahí. O sea, la felicidad es una mezcla de momentos transitorios. Y bueno, ahí hay una satisfacción. Nos han enseñado como pueblo mexicano, o sea, los mexicanos nos han enseñado estas generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos, abuelas, o sea, a tener gratitud y a ser compasivos, o sea, esta situación de que se aprende, ¿no? Entonces, en estas mayordomías, o sea, se da. O sea, se dan las cosas y se apuntan las cosas, ahí no importan las carencias en esas, la guelaguetza, ¿no? Es una situación en donde se da, se oferta, y eso nos hace ser o sea, nos da la gratitud hacia las personas. ¿Cuántas veces, si usted lo recuerda, a lo mejor ahí lo vivió en la parte clínica? O sea, las personas que no tienen dinero llegan a mí en algún momento, porque aparte de ser psicóloga, soy enfermera, trabajé más de 15 años en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México y venía mucha gente de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra de Guerrero. Y de repente llegaron un día y me hablan y me dicen, es que le está hablando a una persona allá abajo en vigilancia, ¿no? Y yo así de, pues no podía, ¿no? Salir. Cuando llegó 3 costales de lotes y un costal de verdolagas, ¿no? Y un pollo, o sea, una gallina viva. Y entonces así de, es que usted nos atendió muy bien a mi mamá, en oncología. Entonces, sí, ok, esa es gratitud. Y es gente que no le sobra, o sea, que tenían que trabajar un año para poder venir desde la sierra a tratarse, a atenderse, pero no se olvidan, ¿no? De las personas que de alguna manera les dimos un bienestar. Entonces, somos de verdad, sí ejercíamos la compasión. Ahora lo que usted dice, ok, la resiliencia sí, sí, somos un pueblo que está acostumbrado a ser resiliente y a pararse de las situaciones y las desgracias y entonces somos de esta manera pues felices porque pues a lo mejor la carencia nos hace feliz, ¿no? A lo mejor la opulencia nos hace felices, cada quien tiene una nomenclatura para sentirse o no felices. Pero decía usted, ¿cómo puedo ser agradecido con la persona y no regañarlo? ¿No? Pues de entrada, o sea, pues me escogió a mí, ¿no? Como pediatra o como médico. O sea, me escogió a mí, a lo mejor ahora hay bastantes, a lo mejor no hay, pero pues bueno, llega con sus necesidades para ser atendido por el médico, por la doctora, por el doctor, por el pediatra, por la pediatra, y pues bueno, espera algo, ¿no? Yo creo que lo que menos esperamos es ser regañados, ¿no? O sea, a lo mejor pues, no entendemos, o sea, o hacemos lo mejor que podemos, sobre todo los pediatras, yo de verdad los admiro, ¿no? Porque sobre todo en las primigestas, o sea, es que
todo nos preocupa, ¿no? O sea, todo nos angustia, si respiras, si no respiras, si cambió de color, si no, si se le infló la panza, o sea, todo nos preocupa y estamos ahí ahora con los teléfonos, estamos ahí, dale y dale y dale y dale, doctor, o sea, le salió otra ronchita, ¿no? Doctor, no, tiene fiebre, entonces yo admiro esa parte en el gremio de pediatría porque sostienen mucho a la mamá con angustia, ¿sí? Y ahí se manifiesta la gratitud. Entonces, bueno, me eligió a mí, yo tengo una capacidad para poderte atender, pues bueno, a lo mejor acepto ciertas limitaciones. Sí, a veces son muy tercos los pacientes y hay que respirar 10 veces, o sea, para poderle dar a entender cuáles son los lineamientos o las normativas para poder seguir un tratamiento. Pero de entrada decir, bueno, o sea, me escogió a mí, yo estoy aquí para dar un servicio, o sea, no para cambiar opiniones, no para cambiar personalidades, o sea, estoy aquí para dar un servicio, ¿no? Y creo que por ahí podríamos empezar. Pues yo agradecida, doctor, por sus comentarios, agradecida por la invitación y pues agradecida con todos ustedes por escucharnos. Gracias, doctor. Muy amable. Tenemos la participación de Conchita Ramírez de Aguilar. Por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Es Buenas un noches. gusto estar aquí y haber escuchado a la licenciada Diana Lilia. En realidad, qué valioso y qué importante es el hecho de que podamos recuperar esta, esta manera de tener compasión, gratitud y empatía. Y eso me lleva a recordar una experiencia difícil para mí. Desafortunadamente tuve que llegar a un servicio hospitalario y mis experiencias con los doctores y con las enfermeras que había yo tratado antes en las consultas a las que íbamos en el ISSSTE, etcétera, el médico jamás me veía a la cara, no me preguntaba ni cómo me llamaba porque tenía el expediente, chun, 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 rapidito, rapidito, y vámonos porque ya viene otro. La enfermera, apúrese usted porque ya miren nomás la fila que está acá. Y con esa experiencia yo llego ahí al hospital y paso la noche con una gran preocupación por la cuestión por la que me llevaron. Y al día siguiente, sin poderme mover, porque desafortunadamente tuve una experiencia en la que solamente podía yo mover mi cabeza, todo lo demás estaba paralizado de mi cuerpo. La primera persona que tuvo contacto conmigo fue una enfermera, que era la que hacía el cambio de turno, la recuerdo perfectamente bien con su carrito, de repente se oyeron unas llantitas, tin, 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 y llegó la enfermera, mi cama estaba justamente en la puerta de entrada, ahí estacionó su carrito y yo dije, ya vienen, a ver, ¿qué me toca, no? Se acerca, porque era la primera, y sin más ni más me dice, ¿cómo está usted, doña Conchita? ¿Cómo amaneció? Y yo en ese momento sentí que el cielo se me abría, que me iluminaba toda, que olvidé que no podía mover nada y de la gran felicidad que alguien en ese momento tan difícil para mí me estaba considerando un ser humano y estaba siendo empática con mi situación que yo tenía. Y di tantas gracias a Dios por esa situación y le agradecí tantísimo a ella porque así, ¿no? Así como, obviamente, claro, atrás estaba mi nombre, pero pues, había ocasiones en las que pues, ven el nombre y les da lo mismo, ¿no? Pero con ese gusto, con esa alegría, con ese cariño que me dijo, doña Conchita, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Ay, yo sentí que me regresaba el alma al cuerpo y ya a partir de ese momento dije, bueno, adelante vamos a ver qué nos toca en este día, ¿no? Entonces, es cierto que una palabra, de manos, puede mover a todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y elevarnos y darnos la fuerza que se necesita, ¿no? Por eso es muy importante que no nos olvidemos de estas cosas, que lo vayamos haciendo, si lo acostumbrábamos a hacer, que lo retomemos. Si no lo hemos hecho, pues hay que intentarlo, ¿no? Afortunadamente por aquí en Oaxaca todos
casi todos damos las gracias de todo, aún sin conocernos. Muchas gracias y nos saludamos y eso es muy bonito, ¿no? Pero qué bueno y qué importante es que nos los recuerden también otra vez. Y yo con esta experiencia que comparto con ustedes, para mí fue la experiencia más maravillosa. Estuve 15 días en el hospital, pero ya ese primer contacto que tuve, para mí fue como si Dios hubiera bajado y me hubiera dicho tranquilita, ya, cuidar tu cálmate, no, tú haz lo que te digan, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que retomarlo y rescatar. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Conchita. Y mire, la verdad es que lo que comenta es bien gratificante, porque yo les decía a mis compañeras enfermeras, o sea, la mala enfermera la van a recordar toda su vida. Y la buena enfermera también la van a recordar toda su vida, porque son caras, como dice usted, no se me olvida, la tengo presente. Fue en un momento clave, fue un momento de que le permitió agradecer y a la enfermera pues le permitió ser compasiva por lo que decía yo, ser un poco empática, ponerse en el lugar de la otra persona. Y sí, bien dicen, ahí está el nombre, pero vemos más el número, ¿no? La señora de la 58, la de la 72, y ahí está el nombre. Sí, entonces hemos perdido esa situación y pues retomarla y tener estas experiencias yo creo que es muy reconfortante y muy saludable. Ujú. Juan Márquez Jiménez pide la palabra. Gracias, buenas noches a todos y excelente conferencia, licenciada Diana Lilia. Creo que el médico y más los pediatras, que soy pediatra, tenemos que rescatar esa visión de que si viene con nosotros un niño, no vamos a ver solamente al niño, sino también a la mamá, al papá y a toda la familia que está angustiada por ese niño. Entonces hay que tener compasión. Afortunadamente, aquí en Atlacomulco, donde tenemos el consultorio, es una zona más agua y una gran cantidad de niños agradecen la atención. Ujú, Pero como decía, hay que verlos a los ojos, hay que ver a la mamá, al paciente, a los ojos, desde los niños se dan cuenta, si los ves, les das tranquilidad y como decía licenciada Diana, baja el estrés, hay que conocer bien el manejo de los neurotransmisores para bajar el cortisol y subir la dopamina. Entonces, tenemos que tener esa actitud de que si nos llega un paciente hay que saber atenderlo y vamos a tener esa respuesta de gratitud y eso también nos va a enriquecer y a fortalecer nuestro espíritu. Entonces es una simbiosis, o sea, nos vamos a ayudar el atender como debe de ser, como nos enseñaron desde la Facultad de Medicina, pero sobre todo desde nuestras familias. El respeto al adulto, al niño, al que está débil. Yo creo que los principios vienen desde la crianza, en la familia y después en las facultades en las facultades de medicina que se ha perdido y en los hospitales. Ya no respetan a los maestros. Yo creo que excelente, muchas gracias. Yo creo que tenemos que retomar y regresar a nuestros orígenes y lo positivo. muchas gracias, doctor Juan, y me hizo recordar que antes cuando yo estaba de enfermera, pues nos íbamos vestidos de blanco, ¿no? Desde la casa íbamos con el uniforme y a mí me generaba una gran incomodidad que iba en el transporte público. Lloraban los niños y la mamá volteaba y le decía, cállate porque mira ahí la doctora, o sea, te va a inyectar. Y Sí, yo claro. decía, pero sí les decía, oye, ¿por qué le dice eso? O sea, al rato cuando vaya a las vacunas, o sea, nos van a patear, nos van a odiar, van a entrar con mucho enojo y con mucho miedo. O sea, pues mejor edúquelo, porque yo tengo que ser la culpable, yo lo tengo que inyectar, ¿no? O sea, generarle un miedo. Pero tiene razón, o sea, los niños, pero también los grandes, nos damos cuenta que no nos miran a los ojos, que somos un número y que a veces llevamos la angustia simplemente de entrar. Mira, había una persona que en el hospital decía,
A mí me encantan los perfumes y yo llegaba como psicóloga, pues pasaba la visita a mis pacientes y todo, y me decía, ay, ya espero que llegue todas las mañanas a pasar la visita y yo como dice, es que aquí siempre huele a hospital. Entonces yo decía, huele a hospital, nosotros perdemos el sentido del olfato de que huele, y yo le decía, ¿a qué huele? Pues es que huele a hospital. Decía, pero ¿a qué hueles? ¿No? O sea, alcohol, es una mezcla de cosas, ¿no? Y usted huele rico, o sea, o sea, huele a otra cosa que no sea hospital. Son detalles, ¿no? De alguna manera que uno no percibe porque ya está ahí diario, ¿no? Entonces creo que es muy bonito poder asumir que podemos ser una gotita, ¿no? O sea, una semillita para poder dar un bienestar a las personas que tanto lo necesitan. Gracias, doctor. Mm, Hay de comentarios, gratitud cambia mi actitud. Muchas gracias, buenas noches, muchísimas gracias por aportar contenido humano de Patricia Armijo, Olga María Rendón, Blanca Margarita. Cuando los papás amenazan a los niños con el te va a inyectar, yo se las regreso y les digo, no te creas, al que voy a inyectar es a tu papá o a tu mamá por decirle mentiras, ¿no? A mí me parece, y tenía la mano levantada porque más allá de la gratitud, la compasión, la empatía, estamos hablando del mundo interno, los códigos de valores, las virtudes, a partir de las cuales como sociedad nos movemos, y una sociedad absolutamente convulsionada, que arroja contrastes emocionales, contrastes de reacciones, contrastes de pensamientos. Y me parece que la propuesta de la gratitud, la compasión, y se dijo la empatía, el respeto, y todos estos valores nos invitan no solo a mirar el entorno y donde vivimos, sino a voltear hacia el sí, que es donde se cultiva, que es de donde nace y es a partir de donde nos relacionamos. Es como si estuviéramos tallando piedras brutas dentro de nosotros, que, promovidas por la reflexión, pero también cubiertas por lo humano. La gratitud y la compasión termina siendo el reflejo de historias que tratan de estar con el otro a partir de la mirada, a partir de la escucha, damos presencia, damos existencia y estamos en un mundo donde eventualmente la negamos. Buscamos los reflejos, ¿no? En el otro cuando no somos capaces de dar un algo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es la gratitud y qué es la compasión? Para mí, desde el aprendizaje que yo tengo y cómo la voy a llevar hacia otros escenarios, cómo la encuentro en mí, de qué me tengo que despojar para hacer contacto nuevamente en ella y ofertarla, ofrecerla, compartirla, vivirla siquiera. Entonces, me parece que todos los desafíos que has mencionado, Diana, que se agradecen enormemente porque como se dijo, nos regresan allá, también nos arroja al escenario a preguntarnos cómo la tengo matizada, cómo la tengo cultivada dentro de mí, ¿sí? ¿Qué me falta pulir tal vez para volverla a encontrar o en qué momento me pude haber sin querer alejado de ella? Porque una cosa es el concepto, la experiencia, el aprendizaje y otra cosa lo que nos sugieres, la experiencia de irla viviendo en lo cotidiano. Entonces, no, bueno, nos dejas también ese desafío hacia el mundo interno y que bueno, continuará la otra semana. Sépanse que la otra semana la psicóloga Diana, nuestra compañera, estará nuevamente en el espacio y nos ofrecerá más. Entonces, bueno, por nuestra parte, tal vez desde AMSA, agradecer el espacio que nos ofrecen y que nos siguen ofreciendo, ¿no? Cedo la palabra al equipo de doctor Lector. Muchísimas gracias, doctora Hildaura, por ser este puente. Mira, ya nos pintaron la pantalla. Y también, desde luego, a la doctora Diana Lilia con temas tan fundamentales que conectan, que nos invitan, que nos dan la oportunidad de mirar, ¿no? De detenernos, sobre todo a ver aquello que no dentro de lo cotidiano, porque dentro de lo abstraídos que estamos también, em,
en lo que hacemos, ¿no? Yo creo que nos falta conexión, que antes de que estuvieran las redes sociales y antes de que estuvieran los teléfonos, también había estas fugas eh, eh, que a veces nos desconectan de nuestra propia familia, de nuestros propios personas más cercanas a las que decimos que amamos más y cuando nos damos cuenta estamos metidos totalmente en nuestro trabajo, en nuestras cosas. Y ahora, pues claro, con la tecnología esto nos hace efecto fuga, ¿no? Es como, qué padre tener momentos de fuga y entonces a veces todo el tiempo estamos en la fuga porque no queremos aterrizar nuestras situaciones, no queremos enfrentar nuestras cuestiones personales, ¿no? Eso yo creo que tenemos que rescatar esa parte, como nos ha dicho hoy la doctora Diana, nos ha dado tips muy importantes con respecto al agradecimiento y la compasión y a esta urgencia, no todas las personas. La empatía de pronto también creo que fue una palabra que brincó a la sociedad y todos queríamos ser empáticos, pero la realidad es que a veces querer no basta, ¿no? Y, y bueno, creo que la próxima semana tendremos la oportunidad de seguir. Nos estamos muy intrigados, curiosos de saber el tema con el cual nos va a impresionar la doctora, el cual nos va también a proporcionar y a dar la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir conectándonos en estas charlas. Estas charlas, como bien dice la doctora Lilia, pues es el grupo Doctor Lector, ¿no? El proyecto Doctor Lector busca a partir de la lectura y a partir de la cultura y el arte, conectarnos mediante este aparato, mediante estas tecnologías y pues bueno, justo la lectura pues es un mecanismo que nos ayuda también a encontrar la empatía a partir de lo que nos ofrecen, ¿no? A partir de las situaciones que podemos ver en los libros y eso me estaba yo acordando cuando usted mencionaba la empatía, si bien no es algo que a lo que estemos predispuestos todo el tiempo, pero sí es algo que aprendemos a partir de la lectura desde muy pequeños. Es algo que pues yo puedo dar testimonio a partir de mi trabajo con alumnos, yo soy docente, y sí, la lectura te ayuda a abrir esos canales, ¿no? También la observación, nuestros sentidos, estar abiertos a recibir la información y después a detonar otras cuestiones que son fundamentales para las relaciones unos con otros. Muy bien, doctora Diana, muy agradecida con todo lo que esta noche nos regaló, muy agradecida también con la doctora Hildaura, que pues es un amor la doctora Hildaura, y también muy agradecida con todos los que nos acompañaron esta noche en esta sala de Zoom. La grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube. No sé, no quiere con Facebook, pero con YouTube sí va a querer, entonces yo la voy a subir ahora como en una hora, así que ya les compartiré el link. Les damos las más buenas noches y pues que estén muy bien todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta otra Hasta semana. luego. Bye. Buenas noches. Hasta Buenas noches luego. a todos, un Buenas abrazo. noches. Gracias. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, mi niño. Gracias por estar. Hasta luego. Gracias. Por compartir. Hasta luego. Adiós, mi niño. Gracias.